Valeria Zacone asistió a 2 de estas ceremonias. Vamos a iniciar en Libia, donde cientos de personas bloquearon la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados en la capital, Trípoli. Coreando consignas como Libia para los libios o sáquenlos de aquí, los manifestantes exigieron la expulsión de los migrantes subsaharianos. Muchos de ellos llegan al país atraídos por el mercado laboral o tratando de cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Sin embargo, los residentes locales los señalan como los responsables de la crisis de seguridad en el territorio. Por su parte, la ONU alerta que esta creciente tensión aumenta por las agresivas campañas de desinformación en redes sociales. Esos intrusos, los inmigrantes, saltan por encima de las casas y roban. Duermen en las calles y estos fenómenos no existían antes de la sociedad libia. El de Libia es solo uno de los más recientes episodios de xenofobia como los que se han presentado en Sudáfrica desde mitades de mayo y por los que países como Ghana, Nigeria, Malawi y Mozambique están repatriando a sus ciudadanos. Los sudafricanos también culpan a los extranjeros de los problemas como el alto desempleo, mientras sus defensores denuncian que se trata de acusaciones manipuladas y a la vez es un mal que se repite en varios países del continente. Para hablar de este tema saludamos a esta hora a David Mousso Williams. Él es africanista, profesor de historia y maestro de estudios en Asia y África y con especialidad en África por el Colegio de México. David, bienvenido a France 24. Parece impensable que sociedades que comparten una historia de colonialismo y discriminación promuevan estas prácticas. ¿Cómo explicarlo? Usted mencionaba el problema de esto que parecería inmensurable, pero también incomprensible del racismo en África. Yo quisiera también ahí, si habría que mencionar el antecedente, es en las colonias de asentamiento impulsadas por las potencias coloniales, específicamente imperiales de Europa, como Portugal, Bélgica, Francia, Reino Unido, que llevan a ese ordenamiento específico de la urbanidad en África en un carácter estratigráfico y segregado. Y es paradigmático específicamente el caso, por ejemplo, de los townships en Sudáfrica, que es ahora lo que nos compete. No habría que descartar también que hay casos específicos y explícitos de racismo asociado al supremacismo blanco en Sudáfrica. Tenemos el mayor grupo de este específicamente en los Uitlanders, que es un grupo que se asoció específicamente hace unos años con representantes estadounidenses, neozelandeses, franceses, hablando de un supuesto genocidio blanco en Sudáfrica. Esto ha sido tomado más recientemente por la segunda administración Trump, que no solo ha repetido estas teorías conspirativas sobre genocidios contra minorías en Sudáfrica, sino también en Zimbabue, y ha volcado todo su aparato de migración y de buscadores de asilo a los afrikaners o sudafricanos blancos. Entonces es una problemática mucho más amplia y que ahora se ha especificado específicamente en la xenofobia en Sudáfrica. Yo creo que habría que retomar, y por favor me interrumpe, la afrofobia, este término que se ha utilizado mucho. Sería más adepto a utilizar, por ejemplo, un término como xenofobia o inclusive aporofobia, en tanto estamos hablando específicamente de rechazo de políticas públicas antimigratorias e inclusive violencia física contra comunidades migrantes africanas en busca de mejores condiciones económicas, y que ahora ha llevado específicamente a un debate diplomático con Ghana, que ha ofrecido a sus connacionales la repatriación ante la inminente, tal vez, violencia aún más explícita que se ha vivido en Sudáfrica no solo en los últimos años, sino específicamente, lo digo, en 2019 y 2008. David, el año pasado la organización Amnistía Internacional presentó un informe que denunciaba que refugiados y migrantes negros fueron objeto de perfilación racial en Túnez y víctimas de oleadas de violencia racista tanto por parte de individuos como por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Existe o este es más bien un caso basado en el color de la piel o hay algo más de fondo? Yo no lo desligaría de esta problemática en Sudáfrica, en tanto estamos hablando de violencia intracontinental contra otras poblaciones migrantes. Específicamente sí hay, creo, una instrumentalización de una racialización de esas poblaciones subsaharianas que tiene que ver más bien con estas separaciones bastante artificiales entre África del Norte y África subsahariana, como si fueran dos entidades distintas que no están interconectadas históricamente, lo cual sí están, pero que lamentablemente eso se ve específicamente ahora con rechazos, como usted decía, tunecinos, libios y ahora específicamente sudafricanos contra otros cuerpos africanos, y que se ha querido especificar contra su color de piel, o sea, su cuestión fenotípica, como si fuera algo racializado,
pero que tiene que ver, creo que más bien con políticas antimigrantes y específicamente antimigrantes por razonamientos económicos y, como yo mencionaba, otros, véase las guerras y odio contra las poblaciones LGBT, pero es mucho más amplio. David, usted lo mencionaba muy brevemente al principio, pero quisiera que ampliáramos más sobre este tema y es si realmente existen estas jerarquías étnicas heredadas del colonialismo que sigan influyendo en las relaciones sociales en África. Sí, yo creo que efectivamente tendríamos que hablar de tensiones étnicas. No habría que ceder a esta narrativa del conflicto étnico como tal, pero sí a una instrumentalización que tiene que ver de nuevo con el trasfondo colonial. Yo pienso específicamente hoy muy en boga el caso de Sudán, pero también de República Democrática del Congo. Pensemos específicamente en cómo, por ejemplo, Ruanda utiliza hoy en una guerra proxy, que es el M23, pero su justificativo es específicamente el FDLR, que es unas fuerzas democráticas para la liberación del Congo, en las cuales estuvieron involucradas en el genocidio contra la población Tutsi en 1994. Entonces tenemos una regionalización de un conflicto entre identidades étnicas que ya existían, precoloniales, pero que fueron retomadas específicamente por potencias coloniales, como Bélgica, Alemania, y que en ello termina siendo después racializado, hecho carne en las poblaciones Hutu y Tutsi que han sufrido específicamente hoy en el este del Congo, por ejemplo, las Banyamulenge y Banyarwanda, que lamentablemente se han tenido que mover entre Kigali y Kinshasa porque ninguna de las dos ha reconocido su identidad múltiple, que no es solo nacional, es también pluriétnica. Pero que tenemos ahí también una forma de instrumentalizar una serie de identidades, de fenotipos que son preexistentes al colonialismo, pero que lamentablemente son retomados como arma de guerra y que hoy son utilizados por otros grupos armados. David, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos al habla.